Muy buenos días, hermanos. Bien, quiero continuar con nuestro devocional. He estado introduciéndome a un tema que tiene que ver con el compromiso, con nuestra vida de responsabilidad que tenemos con el Evangelio. Yo espero que me escuchen, porque los abanicos a veces merman un poquito el sonido de la voz. Pero si no, dígame, súbele, por favor. Y la sabiduría, yo te decía, nos lleva de alguna manera al punto de nosotros reflexionar acerca de nuestro compromiso que tenemos con el Evangelio. Yo pudiera decir que este tema que estoy queriendo abordar, pudiéramos incluso decir que es una nueva serie. Incluso voy a partir de ese punto porque creo que el tema concerniente a la sabiduría de Dios ha quedado muy clara, pero yo no quiero que desvincules o hagas de lado cómo la sabiduría de Dios es la que está permitiendo que nosotros conozcamos al Dios excelente, maravilloso y lleno de gracia que nos ha llamado en toda su bondad a servirle, a conocerle. Porque el punto es, hermanos, que a partir de ese punto nosotros podamos entonces comprometernos con el Evangelio. Yo quiero recordarte solamente algunos puntos rapidito que toqué el domingo anterior y empecé con el significado del verbo deber. De ahí partí para explicarte por qué el deber en Cristo es un deber que no tiene nada que ver con una imposición. Es un deber fincado en el Evangelio, por tal no es un tengo, no es un debería hacer esto porque pues me siento comprometido con fulano. No, es un deber, y lo vamos a analizar en las palabras de un pastor que he estado siguiendo mucho por una serie de enseñanzas que estoy llevando en el instituto, pero habla de un sentido de responsabilidad bíblico. Pero el punto es, hermanos, que tú entiendas que ese deber se finca en el deber bíblico que tenemos como hijos de Dios. Yo te hablaba prácticamente un poquito acerca de la vida de Pablo en Hechos capítulo 20 y 23, cómo ese compromiso con el Evangelio de ir y predicar el Evangelio lo señala él como esa forma en la que él se encuentra ligado al Evangelio, se encuentra unido a Cristo y desea cumplir dignamente esa responsabilidad. Y señalaba otros puntos ahí referentes al llamado, que no debemos de empequeñecerlo con nuestra actitud. Y todo eso yo lo voy a ir explicando brevemente, porque en la medida que nosotros vayamos conociendo más del Señor, y eso es algo que vale la pena resaltar, solamente en su palabra y a través de su palabra, a través de la vida, obra y enseñanza de Jesús, nosotros nos damos cuenta de que la excelencia a la que hemos sido llamados a servir depende totalmente de su palabra, porque su palabra es santa y nos lleva a servirle a un Dios santo en esa excelencia y en ese nivel de santidad que Él demanda para ti y para mí. Entonces, continuamos con este tema. Yo quiero comenzar haciendo una breve introducción, ¿no? Si su sabiduría nos dirige, hermanos, nosotros tenemos que corresponder en ese sentido de responsabilidad al Evangelio. Y yo te lo decía en estas palabras porque mi convicción es esta, hermanos. Ese sentido de responsabilidad que tú y yo tenemos se tiene que incorporar, te lo decía, a nuestro carácter. Pero ese sentido de responsabilidad que tú y yo hemos tenido es producto de un entendimiento. Es el resultado de una serie de tú y yo estarnos exponiendo al Evangelio, de estarnos cada día más llenando de su palabra, nutriendo de su palabra, y eso de alguna manera, de una forma divina, santa y dirigida en el Espíritu, nos va dando convicción para que esa responsabilidad que está en tu corazón no solamente se incorpore a tu trabajo, a tu vida diaria en el servicio de la iglesia, sino que se incorpore en todo lo que tú haces, agregándole un compromiso, hermanos, pero un compromiso lleno de la santidad de Dios. Es decir, no solamente tú vas a servir entendiendo tu deber y tu compromiso con el Evangelio, sino que vas a entender que ese compromiso se deriva de una relación que tú estás teniendo directamente con Jesús, directamente con su palabra. Entonces, lo que nosotros necesitamos, hermano, y te lo decía hace un momento, es relacionarnos con el Evangelio, porque en la medida que nosotros nos relacionemos con el Evangelio, estamos conociendo a su Hijo, y su Hijo Jesús nos revela esos propósitos para que vivamos en la sabiduría de Dios. Por consecuencia, haya ese compromiso que tú y yo buscamos. Yo te lo decía de una manera muy diferente, ¿no? De una manera tal vez distinta, en el sentido de que yo te explicaba de que no es un tengo, hermanos, es un compromiso que vamos nosotros comprendiendo en la medida que nosotros vamos conociendo el Evangelio. Y en la medida en que nosotros vamos conociendo el Evangelio, vamos conociendo esa obra que hizo Jesús,
todo eso que hizo en favor de sus hijos, nos va llevando al punto de que nosotros voluntariamente empezamos a ceder en nuestras responsabilidades o nuestras otras obligaciones y empezamos a ver las prioridades con el Evangelio de Cristo. Esto no significa de que nosotros nos vamos a desatender de cosas que necesariamente necesitamos hacer. Por supuesto, yo te estoy hablando de una vida de compromiso, de devoción, de leer su palabra. Y yo quiero llevarte a dos textos que en particular a mí me dejan claro cómo es el conocimiento, la sabiduría de Dios, la que nos van a llevar a ese compromiso genuino y serio con el Señor. Una está en Colosenses capítulo 1, yo te voy a pedir que tengas tu Biblia abierta ahí, y otra está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 también. No voy a leer todo el capítulo 1, voy a leer unos versículos, pero quiero que te des cuenta cómo Pablo, al hablarle a los colosenses, refiere la importancia del conocimiento del Evangelio, la sabiduría de Dios incorporada en nuestro carácter, para que nosotros podamos entender sus propósitos y en esa medida podamos responsabilizarnos en nuestra manera de vivir, porque debe ser digno. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Por eso, desde el día que supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer, ojo con esto, plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, ojo, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido para su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Date cuenta este versículo, estos versículos tan profundos, tan interesantes, pero déjame te doy un pequeña luz en estos versículos. Pablo está siendo enterado de lo que está aconteciendo en la iglesia de Colosas por su hermano Epafras. Y lo que él, es enterado, es informado por Epafras, es que esta iglesia está creciendo. Y si tú lees algunos versículos anteriores, por ejemplo, el versículo 3 y 4, tú te das cuenta que Pablo está siendo informado de que esta iglesia está creciendo en fe y está creciendo en amor. Y eso es algo que Pablo, pues obviamente, da gracias a Dios. Déjame te lo leo. El versículo 3 dice, damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, Pablo dirigiéndose a ellos, a los colosenses, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los demás. O sea, Pablo está enterado de lo que está ocurriendo en esta iglesia, en este grupo de hermanos que están creciendo, perseverando en la palabra. Pero observa cómo los versículos 9 en delante nos hacen comprender que el enfoque de Pablo tiene que ver precisamente con esto que te estoy diciendo. El conocimiento del Evangelio, el conocimiento de Dios, su Hijo, Jesucristo, para que nosotros podamos vivir de la manera responsable en la que ellos están viviendo. Es decir, el amor y la fe genuina que estos hermanos están viviendo se deriva de una comprensión genuina del Evangelio. O sea, ellos están siendo responsables en lo que les toca como iglesia hacer, porque están entendiendo el propósito de Dios en su palabra, solamente en lo que Dios establece. Déjame, soy un poquito más específico en esto, pero en la NTV, el versículo 9, dice, así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Ojo con esto, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Esa palabra es fundamental, hermanos, porque no está hablando de un conocimiento per se, un conocimiento teológico, no, está hablando de un conocimiento, hermanos, que tiene que ver con el conocimiento más allá de un conocimiento intelectual y carnal, un conocimiento de Dios. Esta palabra de ese conocimiento es epignosin, que significa un cabal conocimiento de los propósitos de Dios. Date cuenta que no tiene que ver con conocer a un Dios místico y saber mucha teología y poca práctica. No, está hablando de un conocimiento que va más allá de lo intelectual. Un conocimiento, como te decía, del griego epignosin, que tiene que ver con ese cabal conocimiento de Dios que te va a revelar sus propósitos. Incluso pudiera traducirse esta parte que dice, le pedimos a Dios les dé pleno conocimiento, pudiera traducirse así, les pedimos a Dios les dé un cabal conocimiento de sus propósitos y los haga atiborrarse, estar repletos, absolutamente llenos del conocimiento de su voluntad.
Es en ese sentido que Pablo se está dirigiendo a los colosenses. Pero también en el versículo que sigue, fíjate lo que continúa, dice, y que les conceda, si estás ahí conmigo, yo estoy en la NTV, dice, y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Ahí quiero detenerme otro poquito más, porque está hablando de obtener sabiduría, que es algo que hemos nosotros hecho un compromiso con el Señor. Y de hecho te decía, este es el título de la serie que hemos venido trabajando y que pudiéramos decir ya vamos por concluida, porque independientemente de que nosotros, hermanos, nosotros queremos conocer al Señor, anhelamos conocer al Señor, la sabiduría de Dios no la podemos dejar obviamente a un lado, porque es la sabiduría de Dios la que nos lleva a vivir en esa vida piadosa. Por eso es que Pablo les dice, y les conceda. O sea, él está orando para que en verdad ellos reciban esa sabiduría de Dios. Usted la conoce, no es una sabiduría demoníaca, es una sabiduría santa que nos dirige al conocimiento de Dios, es una sabiduría libre de cualquier cosa y mancha de pecado, y que nos lleva al conocimiento, la comprensión espiritual. Esa palabra comprensión espiritual es del griego, pensé que lo había anotado, no lo anoté. Bueno, luego le digo. Pero significa de que ustedes, hermanos, estén llenos de esa comprensión espiritual que los va a llevar a conocer el recto juicio de Dios, la sabiduría, la práctica del mismo evangelio, que es lo que venimos nosotros estudiando. Entonces, en sentido, en otras palabras, lo que le está diciendo Pablo a esta iglesia es, sigan creciendo en esa sabiduría. Y seguimos nosotros orando por ustedes para que comprendan que ese es el propósito de Dios y los haga vivir en esa rectitud que Él desea. Pero fíjate cómo estas virtudes, pues no son virtudes, sí son virtudes, estas virtudes, este conocimiento, esta sabiduría y esta comprensión de la cual Pablo está citando a los colosenses, tiene un propósito, yo te lo he venido marcando, y el versículo 10 es bien claro. Si tú lo lees conmigo, dice para, ¿verdad? Dice para. Bueno, ese para nos da una información valiosa, porque es lo que sigue al tú comprender, al tú conocer, al tú entender la sabiduría de Dios, entender entre comillas, al menos lo que nos ha revelado a través de su Hijo. Pero el para dice para que vivan de una manera digna. Eso es conforme al Evangelio, una manera digna del Señor. Y fíjate con esta palabra, agradándole. ¿Tú quieres agradar a Dios? Yo también. Bueno, tú ya entendiste que el conocer a Dios, buscar conocerle, el vivir una vida constante del conocimiento de su Hijo, en esa sabiduría que Él nos demanda, buscarla, buscar comprender su voluntad, nos va a permitir a nosotros agradarle a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Agradándole en todo. Esto implica dar fruto. Fíjate cómo la palabra ahí, fruto, es muy interesante. O sea, hermanos, nosotros, además de conocer del Señor, además de comprender su sabiduría y además de ser repletos de la llenura de su presencia en muchos sentidos de nuestra vida, nosotros vamos a dar fruto, y es algo que el pastor ha venido insistiendo mucho, ¿verdad? Hermanos, la vida del creyente está llena de frutos. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Usted conoce los frutos del Espíritu, pero también dice crecer en el conocimiento de Dios. Usted está buscando esto también, ¿verdad? Crecer en el conocimiento de Dios. Nosotros queremos agradarle, queremos vivir de una manera digna, queremos dar fruto, queremos crecer, y todavía dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. ¿Sí está conmigo, hermano? Hermanos, yo quiero madurar para la gloria de Dios. Pero aquí está la clave, en este versículo está la clave para que nosotros logremos precisamente como iglesia agradar al Señor. Si tú quieres agradar al Señor, fíjate cómo uno dice, para que vivan de una manera digna de agradarse a ustedes mismos. Está hablando de agradar al Señor. Para que tú produzcas frutos para su gloria, para que madures, es decir, para que crezcas. Pero todo esto, me gusta cómo lo dice al final, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. En otras palabras, para que tú aprendas a depender de Él. Es en ese sentido que el Espíritu Santo te está llevando, en la sabiduría de Dios. Es decir, todo esto que estamos nosotros hablando redunda en no una dependencia de mis fuerzas, de mis capacidades que yo tengo, por muchas que puedan ser, sino en mi dependencia que yo tengo a Dios,
a su espíritu, para que sea, más bien para que tú entiendas que quien está obrando es Dios en ti y te da todas las capacidades, te llena plenamente de todas las virtudes de su sabiduría y de su conocimiento infinito, para que tú no solamente crezcas, sino que además vivas agradándole en todos los sentidos, en dependencia de su espíritu. Y la única manera en la que nosotros podemos depender de su espíritu es a través de ¿qué cosa? Su palabra, hermanos. Su palabra, es su palabra, nada más. Yo analizaba cada uno de estos propósitos y bueno, te daba una pequeña referencia para que tú te dieras cuenta cómo no existe, hermanos, en realidad no existe ninguna forma en la que nosotros nos podamos excusar para decir, es que no puedo perdonar. No, hermano, tú estás capacitado para perdonar. Si tú no puedes es porque tu carne se está imponiendo sobre la voluntad de Dios en tu vida. O sea, tú estás queriendo establecer tu voluntad sobre la voluntad de Dios porque tú estás capacitado para perdonar. Y ese es un poder que Dios te ha dado para perdonar. Ah, es que yo no puedo dejar ese pecado que me trae Lázaro desde... Tú puedes, hermano. Lo acabamos de leer. Dios te ha llenado, como decíamos, te ha dado plenitud en Cristo, en su palabra, para que le conozcas, sobreabundes en esa presencia de Dios. Incluso Pedro me gusta cómo lo llama, participemos de ese poder divino para que hagamos lo que tenemos que hacer y vivamos agradándole a Dios. Y la pregunta aquí sería, ¿qué nos impide entonces? Yo te lo decía hace un ratito, pero déjame, te vuelvo a repasar esto. ¿Qué nos impide o qué impide que mi corazón corresponda a ese llamado que está a la altura de su santidad, a la altura de su excelencia, para yo vivir una vida comprometida en dependencia de Él? Nuevamente el problema está en nuestra voluntad. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos comprender todo lo que Dios nos quiere enseñar y la única manera en la que nosotros lo vamos a comprender es estar siempre mirando su palabra, dependiendo en su palabra, mirar los errores y corregirlos. Hermanos, este es algo fundamental. Yo lo veo, yo lo vivo y yo me comprometí en el Señor. Pero si yo no sé pedirle perdón a mi esposa, yo no podría pedirte perdón a ti. Y esto te lo digo porque yo lo he vivido en la vida práctica con mi matrimonio. Yo me he visto en la necesidad, me he equivocado y tener que decir, amor, perdóname, me equivoqué en esto. Lo he vivido con mis hijas. Hermanos, si no somos capaces de perdonarnos, es lo que estoy tratando de decirte, es porque nos falta conocimiento, madurez espiritual para entender que ese es el propósito de Dios para tu vida, porque eso agrada a Dios. Pero no solamente eso, es que todo lo que tú sepas que no es conforme a la vida piadosa que Dios nos ha ordenado y nos demanda vivir, si tú no lo haces, tú estás contradiciendo a la verdad de Dios y no va en los propósitos de Dios. Por consecuencia, no puedes decir que le agradas. Y yo te decía devocionales atrás, hay dos sabidurías nada más, la sabiduría de Dios y la sabiduría de ¿quién? Del mundo. Voy a leer la segunda carta de Pedro para que veas cómo hay tanta similitud en lo que explica Pablo a los colosenses y ahora Pedro a la iglesia dispersa. Capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Muy seguramente voy a abordarlo de una manera más precisa el siguiente domingo, ya se me está acabando el tiempo. Pero date cuenta cómo el sentido es el mismo. El conocimiento de Dios. Su divino poder obrando en nosotros. No eres tú, hermano. Es Dios en ti. Por eso es que tú puedes perdonar. Por eso es que tú puedes responsabilizarte del ministerio que Dios te ha dado. Por eso es que tú puedes dignificar el evangelio, porque es Dios obrando a través de ti. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Tú has recibido una fe como la de esta iglesia, como la de estos hombres. O sea, te está hablando a ti, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mediante, es en nuestro Señor Jesucristo, Salvador. Dice, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes. Me llama la atención esto que dice. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, ¿verdad? Qué interesante. Hermanos, es el conocimiento de Dios. Hermanos, te vuelvo a decir, no es el conocimiento per se intelectual, teológico, que no deja de ser bueno, por supuesto, pero es el conocimiento que nos lleva a vivir una vida piadosa porque lo estamos poniendo por práctica. Pero el versículo 3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. A ver, ¿qué es lo que nos permite a nosotros hacer, a vivir conforme a la vida y conforme a la piedad y a la vida que Dios nos exige?
su divino poder. Es lo que te decía, es Dios obrando a través de ti para que tú puedas vivir en esa vida piadosa. Otra vez, otra vez vuelvo a usar esta palabra, el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Tú puedes vivir en esa verdad, porque esa verdad que tú puedes vivir en su palabra es por ese poder divino que opera en ti, es su Espíritu Santo que te lleva a conocer al verdadero Dios y Señor excelente, nuestro Señor Jesucristo, para que entiendas que fuiste llamado a eso. Y es ese conocimiento de Él que te va a llevar a vivir en esa vida piadosa. Pero continúa mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Esto es de Dios, obviamente, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Date cuenta que es el poder de Dios obrando en tu vida, ese poder divino. Tú puedes ser partícipe de esa naturaleza divina. Tú puedes hacer todo lo que Dios te ha mandado a hacer en ese llamado que tú y yo tenemos, porque es el poder de Dios operando en nosotros a través del conocimiento de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo quisiera abordar muchísimo más en esto, pero la realidad es que todo lo que nosotros necesitamos hacer, y esto me parece sencillo de explicarlo, no me parece tan complejo, es simplemente aprender a depender de lo que Dios dice. Y esta frase el pastor nos lo repite mucho, ¿no? ¿Qué Dios dice? Creo que así está escrito, bueno, pero en algún lugar vi que decía, Dios dice. Porque Dios dice lo creo, algo así decía. Nosotros creemos lo que Dios dice y lo que Dios establece. Por esa razón es que su poder opera en nosotros, pero opera en nosotros porque deseamos de verdad, genuinamente agradarle de corazón, con todo nuestro corazón. Y no es una imposición, no es una carga, es un deseo que nace en nuestro corazón, porque Dios ha colocado ese deseo también, de acuerdo a Efesios capítulo 2. Pero hermanos, aquí está el punto. Aprendamos a entender que ese conocimiento de Dios no lo vamos a adquirir fuera de su palabra. Es solamente en su palabra. Es a través de su palabra. Si tú lees muchas otras citas que yo no voy a poder leer por causa de tiempo, léelas. Colosenses 3:16. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice exactamente lo mismo. Pero es en este sentido que nosotros necesitamos aprender para conocer nuestra responsabilidad y a partir de ahí empezar a dar pasitos más fuertes en nuestra fe, en nuestro ejercicio de vida piadosa, para comprometernos seriamente con el Evangelio y vivir dignamente agradándole a Él. Es solamente a través de su palabra y del conocimiento. Queremos conocer a Jesús solamente a través de su palabra. Solamente a través de su palabra. Descansamos en esa verdad. Amén. Yo descanso en esa verdad y deseo que tú establezcas esa verdad en tu corazón para su gloria y que podamos hacer todos, porque no es cosa del pastor y de los líderes, todos lo que Dios demanda que hagamos para su gloria. Bendito Dios, te damos tantas gracias, Señor. Tú eres quien dirige nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras emociones y queremos agradarte, Señor, pero encontramos que para agradarte necesitamos vivir mirando siempre a través de tu palabra, descansar en la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, una obra que inició por un llamado que tú hiciste en nuestras vidas, por gracia y Dios, tú nos llevas a un compromiso indudablemente para continuar creciendo en ese llamado y en ese conocimiento de tu Hijo. Permítenos madurar, crecer, mirar siempre la luz de tu palabra para ser dirigidos al conocimiento de la verdad que solamente está en tu Hijo y comprometernos seriamente con esta vida digna que tú demandas de nosotros, porque debe de tener la altura y la excelencia de tu santidad para que sea agradable delante de ti, porque tú nos has llamado a ese precioso llamado digno y santo. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos. Amén, amén, amén. Bendecido día, hermanos.